Hola, soy el doctor Pedro Maldonado del Departamento de Neurociencias y la cápsula de hoy tiene que ver con entender los procesos de plasticidad cortical y en términos más generales sobre neuroplasticidad. Como ustedes pueden saber, nuestro cerebro no es nunca el mismo, cambia durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y estos cambios tienen que ver con el número de neuronas y, más importante, con el número de conexiones entre las neuronas. Para entender y discutir esta propiedad del sistema nervioso, vamos a echar mano a algunas de las cosas anatómicas que sabemos sobre la corteza cerebral, como por ejemplo que hay diferentes áreas, ¿cierto?, de la corteza que tienen una representación más o menos fiel de la superficie sensorial y por lo tanto pueden servir para estudiar cambios de actividad y de representación. Una de estas áreas es la corteza somatosensorial, ¿cierto?, donde sabemos que hay una representación del cuerpo, pero que no es proporcional al tamaño del cuerpo, sino que al número de receptores. En esta superficie, ¿cierto?, de la corteza somatosensorial primaria se constituye el homúnculo. Este dibujo representa la magnitud de la corteza cerebral que típicamente recibe aferencias sensoriales de distintas partes del cuerpo. Y aquí se ve claramente que hay muchísimas más aferencias que provienen de las manos que del codo, de los labios, más que del torso, etc. Por otro lado, algo parecido ocurre en la corteza visual, donde también hay una representación de la retina de una manera ordenada y donde en la corteza cerebral hay una alternancia de la representación de la aferencia de un ojo y de otro, característica que ya conocimos como dominancia ocular. Estos mapas, ¿cierto?, nos van a servir de alguna manera como sustrato para entender estos procesos de plasticidad cortical. Y en esta sesión de hoy vamos a concentrarnos en responder 3 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con entender cuáles son los cambios plásticos que ocurren durante el desarrollo, pero que dependen de la experiencia, a diferencia de aquellos cambios que ocurren por planes genéticos. También vamos a discutir qué cambios ocurren en un adulto ahora cuando hay traumas o lesiones, que es una ocurrencia en la cual ustedes se van a enfrentar con una cierta regularidad. Y finalmente, en ausencia de traumas o lesiones, ¿puede haber cambios plásticos que ocurren en el adulto? ¿Y estos de qué manera dependen de la experiencia? Vamos a tratar de entender estas 3 preguntas. Lo primero, entonces, es recordar que la estructura del cerebro depende en gran parte de un plan genético. Lo que aquí se muestra es un plan de desarrollo del ratón, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí abajo aparece, ¿cierto?, una lista temporal donde cada uno de esos corresponde a una etapa del desarrollo, siendo, ¿cierto?, ahí el P0 el día de nacimiento. Lo que es importante que ustedes identifiquen acá es que hay un desarrollo en la corteza cerebral que continúa aún luego del nacimiento, donde todavía hay una ventana de enormes cambios morfológicos, tanto en el número de neuronas como en la conectividad. Y lo que queremos de alguna manera entender es si estos cambios, si este desarrollo es algo fijo o depende de qué es lo que les ocurre, cuál es la experiencia de los animales o de las personas, ¿cierto?, enfrentadas a distintas situaciones. Uno de los experimentos pioneros y tradicionales al respecto se muestra en la siguiente diapositiva. Lo que aquí se intenta mostrar, de alguna manera, es, primero, en un animal normal, cómo son las preferencias de descarga de las neuronas de la corteza visual primaria en relación a estímulos que provienen de un ojo o del otro. El primer panel del lado izquierdo, entonces, representa una distribución de las preferencias de descarga de las neuronas con respecto a un ojo o al otro. Y ustedes ven que hay ahí en la barra roja, ¿cierto?, una proporción de las células que solo responde a un ojo y la barra azul de otras neuronas que responden solo al otro ojo, ¿cierto? Y entre medio
hay muchas células que responden un poco o más o menos a ambos ojos. Y este es un plan que uno observa en un desarrollo típico. Pero ¿qué ocurre si hay una experiencia de una modificación sensorial importante, que sea extrema, como en el caso de que deja de haber aferencias sensoriales en un ojo? Esto se remedió en este estudio clausurando temporalmente el ojo, privándolo de actividad sensorial. Cuando eso ocurre y uno observa que lo que pasa durante el desarrollo, se encuentra con lo que está en el segundo panel, donde ve que se ha interrumpido este patrón de distribución homogénea y ahora todas las neuronas de la corteza visual primaria responden solo a estímulos provenientes del ojo abierto. Esto implica que lo que están haciendo las neuronas de la corteza visual primaria no está determinada por la genética, sino que en parte es formada, ¿cierto?, por la experiencia sensorial. Si hay deprivación sensorial, estas neuronas entonces van a modificar su actividad yéndose hacia aquellas o dedicándose hacia aquellas inervaciones, aferencias que sí tienen actividad. Si uno hace esto en el adulto, sin embargo, esto no ocurre. Eso se muestra en el tercer panel, donde si bien el número de neuronas es menor simplemente por el registro, la forma de la distribución es relativamente parecida. Esto implica que durante el desarrollo hay ciertas ventanas en la cual las modificaciones pueden ser sustanciales en términos de qué es lo que están haciendo las neuronas. Y si uno mira ahora la patrón de dominancia ocular en estos animales, va a observar que, a diferencia de lo que ocurre en el primer panel, en el segundo panel se observa entonces esta gran modificación donde en vez de haber una alternancia pareja de barras blancas y negras, ahora hay una extensión enorme de barras, ¿cierto?, de líneas blancas, indicando que la mayoría de las células entonces está respondiendo más bien a un solo ojo. Cuando uno va y mira cuál es el tipo de conectividad que hacen las neuronas en este proceso, observa entonces que durante la deprivación que se muestra, ¿cierto?, acá en los paneles de abajo, hay una pérdida sustancial de conectividad de esas neuronas inicialmente, ¿cierto? Y esto implica entonces que el número de sinapsis y las conexiones que están realizando las neuronas dependen de manera muy importante en la actividad que tienen estas neuronas. Es un poco como un músculo. Si la neurona pierde cierta actividad, empieza a perder su conectividad. Algo parecido ocurre también en la corteza visual bajo una situación que también es patológica, como el estrabismo, ¿cierto? En el panel de la izquierda ustedes ven la distribución que ya vimos antes, ¿cierto? Una distribución normal. Pero cuando hay ambliopía, es decir, los ojos no coinciden y cada ojo tiene una actividad sensorial muy diferente, entonces las neuronas que escuchaban a ambos ojos dejan de hacerlo y tienden a dividirse entre escuchar solo a un ojo izquierdo o solo al derecho. Y esto se representa en el gráfico de la derecha, donde ustedes ven una enorme barra roja o una enorme barra celeste. De manera que claramente durante el desarrollo hay estas ventanas de modificaciones sustanciales de lo que hacen las neuronas producto de la actividad sensorial que está ocurriendo durante el desarrollo. ¿Qué tan grande pueden ser estas modificaciones o en términos de la estructura general del sistema nervioso? Esto fue estudiado por unos autores que hicieron un experimento en el cual lesionaron parte del tálamo auditivo. Esto implica que las aferencias del oído, entonces, no podían llegar a la corteza auditiva. Y la pregunta entonces, ¿qué ocurre durante el desarrollo con la corteza auditiva? Una posibilidad es que la corteza auditiva se retraiga, ¿cierto?, disminuya el número de neuronas y se atrofie. La otra posibilidad es que esta neurona de la corteza auditiva reciban aferencias de otras modalidades sensoriales y se pongan a trabajar para aquella. Esto último es exactamente lo que sucede. Lo que se muestra acá es
mapa complejo, pero valga decir que a la derecha se muestra ahí en colores un mapa de las preferencias de orientación, que recordarán es clásica de parte de la organización funcional de la corteza visual primaria. El panel que está a la derecha corresponde a lo que ocurre en la corteza visual primaria de estos animales, y lo que ven ustedes a la izquierda es la corteza auditiva, pero esta corteza, una vez dañado el tálamo temprano en el desarrollo, ahora deja de ser corteza auditiva y las propiedades de la neurona de esta corteza son visuales. Es decir, con la ausencia de aferencia sensorial auditiva, la corteza auditiva dejó de ser auditiva y se desarrolló como una corteza visual. Y estos cambios dramáticos se observan en adultos e incluso en humanos, ¿sí? Por ejemplo, lo que ustedes ven acá es un gráfico donde muestran en colores la localización de una alta actividad neuronal de la corteza auditiva en particular durante lengua de señas, ¿cierto? Y en esta conducta lo importante de destacar es que este sujeto en particular era sordo de nacimiento. Y ustedes ven que morfológicamente la corteza auditiva no se ha atrofiado y es prácticamente indistinguible en términos morfológicos gruesos y finos de lo que podría ser una corteza auditiva de una persona normal. Y sin embargo, esta corteza auditiva en esta persona sorda de nacimiento se constituyó en una corteza visual que es en este caso ocupada para poder comunicarse a través de la vista. Similarmente, acá hay otro gráfico donde en la parte superior ven ustedes un área de color naranjo-amarillo que indica una alta actividad metabólica para este sujeto que se muestra ahí por las iniciales TU, pero también para otros 9 sujetos que tienen características similares. Y uno podría preguntarse qué es lo que está ocurriendo acá. Bueno, es importante notar que estos 10 individuos son ciegos de nacimiento. De la misma manera como en el caso anterior, la corteza visual ya no está, ¿cierto?, procesando estímulos visuales porque nunca llegaron estímulos visuales. Y sin embargo, durante el desarrollo, esta corteza se constituyó como una corteza de otra modalidad sensorial. ¿Cuál? En este caso de la modalidad somatosensorial, porque esta actividad aumentada ocurre cuando estos sujetos leen braille. Y por lo tanto están ocupando, ¿cierto?, la palma de su mano para una actividad sensorial que activa la corteza visual, además de corteza somatosensorial. De manera que estas figuras muestran, ¿cierto?, que durante el desarrollo, si hay cambios dramáticos en la experiencia o en la aferencia sensorial, la organización funcional de la corteza cerebral puede cambiar dramáticamente, siendo la corteza en particular muy plástica a las modificaciones de las entradas, ¿cierto? Incluso estas personas que de alguna manera son ciegas de nacimiento tienen un mejor desempeño en memoria, ¿cierto?, de palabras. Y lo que se muestra ahí es un gráfico del número de palabras que pueden recordar, ¿cierto?, grupos de ciegos en comparación con personas que ven. Y obviamente tienen una mayor capacidad de memoria de palabras. Y curiosamente, en estos sujetos lo que se activa durante la memoria es, entre otras cosas, la corteza visual, aun cuando nunca ven las palabras, sino que solo las escuchan. De manera que la corteza cerebral parece ser una estructura multipropósito que, dependiendo de qué es lo que le llega, hace un trabajo de procesamiento. La pregunta que sigue ahora es qué ocurre en el adulto, si es que estos cambios dramáticos se extienden durante el desarrollo, que es un periodo de cambios significativos, pero luego que se completa el desarrollo, ¿pueden continuar estos cambios? ¿Qué es lo que ocurre en el adulto? Para entender esto, vamos a echar mano entonces a algunos de los estudios realizados en la corteza visual, que son parecidos un poco a los que ya hemos visto. En la corteza visual, aquí en este caso, en la corteza visual de un gato, ven ustedes una serie de puntos que son las penetraciones de electrodo y
con esto pueden determinar la localización en el campo visual de cada una de las distintas neuronas a registrado. Y lo que hicieron en este caso estos científicos fue producir pequeñas lesiones en la retina, lo que corresponde entonces a la cesación de aferencias sensoriales hacia las neuronas de la corteza que estaban mirando esa parte del mundo. Nuevamente, en el adulto uno podría en principio esperar que estas neuronas se deterioraran o desaparecieran porque ya no les llega aferencia sensorial. Y la alternativa es que estas neuronas hagan un trabajo diferente. Esto último, de nuevo, es lo que ustedes me imagino que creen que pasa y es exactamente el caso. Lo que se ve acá es un sitio, ¿cierto?, llamado lesión y una serie de círculos negros que son los lugares donde antes las neuronas estaban activas cuando había estímulo en el sitio de la lesión. Pero ahora que lo hacen o responden, por supuesto no en el sitio de la lesión, que ya no existen los receptores, pero sí lo hacen a estímulos que están alrededor del sitio de la lesión. Y por lo tanto ha aumentado el número de células que está procesando cosas alrededor de la lesión. Algo muy parecido ocurre en el sistema somatosensorial. De nuevo, este gráfico busca recordarle a ustedes cómo es la representación de la mano, ¿cierto?, en la corteza somatosensorial, donde hay una organización muy regular de los distintos dígitos de la mano. Y en este caso en particular se estudió las consecuencias de un daño del nervio medial, que depriva, ¿cierto?, a la corteza de la aferencia sensorial de la parte de la mano indicada aquí, ¿cierto?, por estos puntos. Cuando eso ocurre, el resultado se observa aquí en esta figura. Al lado izquierdo ven ustedes un mapa de la representación de la mano sobre la corteza somatosensorial y en el gráfico marcado como C se muestra que las neuronas ahí en el área con puntos corresponden a aquellas neuronas cuya aferencia trae el nervio medial. Inmediatamente luego de la lesión uno no observa actividad en estas neuronas, lo que tiene sentido porque se le privaron de aferencia, pero luego de varias semanas uno observa una reorganización, observa plasticidad neuronal y ahora estas neuronas están respondiendo a partes de la mano que estaban en el dorso y que de alguna manera entonces han hecho llegar sus aferencias ahí y han modificado la función de estas neuronas. Un caso parecido se muestra en esta otra figura, dramático, ¿cierto?, de un trauma, una lesión, donde se ha perdido un dedo de la mano. Entonces, lo que ustedes ven en la parte de arriba, ¿cierto?, es la representación de nuevo un mapa de la distribución de cuáles neuronas responden a qué dedo de la mano. Y ven ustedes el dígito 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso hubo una pérdida, ¿cierto?, una amputación del dígito 3. ¿Qué ocurre con las neuronas de la corteza somatosensorial primaria que han estado respondiendo a aferencias sensoriales del dígito 3? Bueno, lo que ocurre, como ustedes lo sospechan, es que luego de un tiempo, que es lo que se observa abajo, estas neuronas entonces empiezan a responder a los dígitos de la mano que están laterales al de la lesión. De manera que hay mucho más neuronas ahora que responden a los dígitos 2 y 4. Esto obviamente tendrá consecuencias en la habilidad somatosensorial de este animal. Hasta el momento hemos hecho énfasis en traumas o lesiones, pero ¿es siempre el caso que la plasticidad es consecuencia de algo dramático o puede ocurrir como consecuencia simplemente de un cambio de la intensidad de las aferencias sensoriales? Para poder responder esto, vamos a echar mano a este otro estudio, muy parecido. De nuevo, ustedes ven entonces un mapa de las aferencias sensoriales sobre la corteza, donde están los dígitos, ¿cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, con sus partes distal, medial y proximal. En este caso, se le pidió a animales que realizaran una tarea que implicaba usar las puntas de los dedos, como podría ser aprender a tocar el violín para nosotros. Y esto implica entonces un sobreuso de esa parte de los dedos en favor de recibir una recompensa.
Esta plasticidad cortical es muy importante porque es el mecanismo que permite el aprendizaje durante toda nuestra vida. Las modificaciones que ocurren en el número de conexiones y en el tipo de conexiones son el mecanismo detrás de este aprendizaje. Y además son muy relevantes en algunas situaciones clínicas que requieren de enorme plasticidad, como por ejemplo los implantes cocleares, donde se reemplaza la actividad de la cóclea por estímulos eléctricos directos, lo que implica un tipo de aferencia sensorial completamente distinta, donde el cerebro tiene que reaprender a relacionar los estímulos con una consecuencia conductual. Sin esta plasticidad, este tipo de fenómeno no sería posible. También, esta plasticidad neuronal está de manera importante detrás de la nueva tecnología de las interfaces cerebro-máquina, donde la actividad tomada del cerebro de animales o de pacientes han permitido entonces que ellos puedan manipular brazos robóticos o algunos devices directamente con el cerebro. Esto implica registrar la actividad cerebral con un arreglo de electrodos y luego manipular de alguna manera diferentes dispositivos. Y por último, ¿cierto? Quizás no es menos importante señalar que hasta el momento hemos hablado solamente de daños, trauma o actividad sensorial que ocurre en la periferia. Pero la neuroplasticidad o los cambios plásticos en la corteza también pueden ocurrir como consecuencia de una lesión en la misma corteza. Y esto es lo que mostramos acá, ¿cierto? La parte de arriba se muestra una lesión en la corteza somatosensorial, donde en la región de la lesión había una representación de parte de la mano, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué ocurre luego de un tiempo? ¿Se pierde definitivamente la posibilidad de procesar aferencias que provenían de aquellas áreas que inervaban esta región lesionada? Como ustedes se imaginan, nuevamente hay plasticidad, y si uno va luego de un tiempo al borde de la lesión, como lo que se muestra, ¿cierto? Aquí en la parte B, lo que uno observa es que lo que quedó de corteza también se reorganiza, restituyendo alguna de la funcionalidad de las aferencias que fueron perdidas. Por supuesto, esto tiene una consecuencia. Una mucho menor área de la corteza ahora tiene que repartirse, ¿cierto?, entre muchos más tipos de aferencias sensoriales, lo cual reduce en gran medida el procesamiento sensorial. Se recupera, pero obviamente hay un deterioro en algunas de las habilidades. Y quiero terminar diciendo que esta modificación sensorial incluso pareciera todavía conservarse de manera importante en el adulto. De hecho, un estudio de hace varios años mostró que si es que a personas normales se les venda la vista por 5 días, luego de estos 5 días ya se observa actividad somatosensorial importante en la corteza occipital, implicando que estos cambios plásticos pueden también ser de alguna manera bastante dramáticos en el adulto y no solamente de lo que ocurre durante el desarrollo. Resumiendo, en esta clase hicimos 3 preguntas, ¿cierto? ¿Cuáles cambios plásticos ocurren durante el desarrollo y que dependen de la experiencia? Bueno, hay enormes ventanas de cambio durante el desarrollo, porque la experiencia forma de una manera extremadamente importante la actividad de las distintas áreas del cerebro. Y por lo tanto, durante este periodo es donde hay una mayor influencia de la experiencia sobre la formación de la conectividad en las distintas cortezas. ¿Estos cambios plásticos entonces ocurren en el adulto luego de trauma y lesiones? Sí, la plasticidad neuronal es un fenómeno que continúa durante toda la vida y cada vez que hay trauma, lesiones, uno va a observar cambios plásticos donde hay un rearreglo típicamente de la red para copar y de alguna manera mantener activa aquellas aferencias que todavía permanecen. Y por último, ¿esto solo se limita a trauma, lesiones? No. Normalmente nuestro cerebro está en este permanente cambio porque
la reorganización de nuestra corteza continúa dependiendo de nuestra experiencia. Si hay algo en lo cual hacemos mucho y dedicamos un número importante de horas, va a haber una modificación importante en la corteza asociada a esa conducta, probablemente en desmedro de aquella que dejamos hacer. Y esto implica que nuestros cerebros, por un lado, no son nunca iguales a través de nuestra vida, y aun cuando hubiésemos nacido con una persona idéntica, como puede haber sido el caso, ¿cierto?, de gemelos, su experiencia, en la medida que difiere, va a formar cambios plásticos en la corteza, resultando finalmente en cerebros bastante diferentes. Así que de manera resumida, la plasticidad es una propiedad intrínseca de toda la vida y que tiene importancia en la manera en cómo vamos a procesar la actividad sensorial, y tiene consecuencia en las modificaciones que ocurren en situaciones patológicas. Muchas gracias.